China, Corea, Japón, India, Brasil y Chile, entre otros, lograron una inserción eficiente en el ámbito global con la instrumentación de políticas propias. No se trata de copiar estrategias, sino aprender a instrumentar de acuerdo a nuestras decisiones lo que verdaderamente conviene a los mexicanos. El siglo XX nos mostró a la humanidad con sus dolorosas destrucciones dos aspectos fundamentales. El Estado no puede resolver todos los problemas sociales, el mercado tampoco es solución total. El Estado ha de intervenir con responsabilidad social y el mercado tampoco es una solución integral. Ha de funcionar adecuadamente y eficientemente con regulación acertada. Los mexicanos debemos construir un Estado socialmente responsable y un mercado bien regulado, donde la ley y su aplicación sean instrumentos que fomenten eficiencia, productividad y equidad. También y de manera transversal, hoy es fundamental que incorporemos los principios del desarrollo sustentable y de la sociedad del conocimiento. Una reforma económica para el desarrollo sustentable involucra a todos los sectores de la sociedad en un diálogo social constructivo, donde las diferencias propias de los distintos grupos sociales puedan plantearse con respeto y apertura para arribar a consensos, que forme parte de nuestra vasta historia cultural y tenga el potencial de conducir la transformación de las estructuras económicas, fortaleciendo eficazmente las instituciones en un marco de amplia participación ciudadana que fortalezca la capacidad de gobernar. Para la consecución de estos propósitos proponemos los siguientes criterios en materia de política económica. Una política macroeconómica integral que, además de atender la estabilidad de los precios, el equilibrio fiscal y cambiario y las variables financieras, se preocupe por las variables reales de la economía como lo son el PIB y el empleo. Las disyuntivas de política económica son múltiples, no aceptan recetas homogéneas, como las que dictó el Fondo Monetario Internacional para países que por su historia son muy diferentes. Las disyuntivas deben atender los intereses colectivos de la nación, es decir, que los tomadores de decisiones no se inclinen por el desarrollo de uno solo de estos componentes, como actualmente es el caso donde hemos observado un pobre desempeño del Producto Interno Bruto y el empleo en contraste con un alto dinamismo del sector financiero. Una nueva inserción en la globalización basada en la economía del conocimiento que genere alto valor agregado y revierte el lugar que la economía internacional le ha conferido a México, asignándole la función de país proveedor de empleos precarios. Para ello se deben seleccionar y fortalecer los sectores estratégicos de vanguardia con potencial de arrastre y articulación productiva hacia adentro, que se apoyen en los centros y universidades generadores de ciencia, tecnología, innovación y conocimiento. Desde luego, ello implica triplicar al menos el gasto público en ciencia y tecnología y en el marco de una política de Estado en la materia, fortaleciendo el papel de las universidades públicas y de los centros de investigación científica de alto nivel existentes en el país. Paralelamente, se deben renegociar las condiciones de acceso y operación a la inversión extranjera directa, fijándole metas obligatorias de integración de insumos nacionales en sus procesos productivos, particularmente los producidos por pequeñas y medianas empresas, de balanza comercial y de repatriación de utilidades, así como de creación de empleos estables y bien remunerados que permitan a su vez fortalecer la política social. Otro aspecto de la mayor relevancia es la del empleo, salarios y la política social, que requieren de una estrategia integradora que asegure el crecimiento de la economía real, colocando al mercado interno como centro y motor del desarrollo sobre bases socialmente incluyentes y ambientalmente sustentables. Para ello, habrá que elaborar una estrategia que incorpore las experiencias acumuladas de nuestra historia, es decir, que rescate lo exitoso del modelo de sustitución de importaciones, que retome en el marco de una estrategia de desarrollo nacional el programa de producción de bienes de capital y de productos y servicios de alto valor agregado basados en la economía del conocimiento, como por ejemplo el sector de la biotecnología, la salud y los centros de investigación científica y tecnológica, y avance hacia la diversificación de las exportaciones agropecuarias y manufactureras.
Asimismo, deben fortalecerse las políticas educativas de desarrollo científico, capacitación laboral e inducción a la innovación que logren el aumento de la productividad y empleos mejor remunerados, así como el diseño de políticas sociales con cobertura universal. Contar con un sistema financiero que finque sus utilidades en el crédito a la inversión productiva. Una nueva reforma financiera que regule la tasa de intermediación bancaria y el monto de las comisiones, elimine definitivamente las transferencias de los recursos públicos a los bancos, defina la política de créditos para la inversión productiva y regule los movimientos de las inversiones especulativas. En el ámbito de la economía, las reglas del juego deben de ser transparentes y equitativas para todos los actores económicos. No puede existir un sector sobreprotegido y sobresubsidiado, mientras que otros sectores quedan excluidos de los circuitos financieros del crédito y del fomento al desarrollo. Las reformas inaplazables. México requiere para su desarrollo y modernización de un conjunto de reformas que doten al país de instrumentos de política económica, social y ambiental suficientes para el logro de sus objetivos en el marco de la globalización y el desarrollo sustentable. La reforma fiscal, que se centre en la extensión de la captación, la equidad distributiva y el gravamen al patrimonio. La energética, en la restitución a Pemex de su capacidad financiera, resguardar los recursos naturales para la nación y desarrollar fuentes alternas de energía. La laboral, en la flexibilidad, en la cobertura universal y el diálogo social. Y la ambiental deberá ser integral y transsectorial, deberá centrarse en la prevención y conservación y en la reposición del capital natural deteriorado. En México, desde la época de la colonia, existe una larga transición de subordinación política de gobernados hacia quienes ejercen el gobierno. Esta larga experiencia ha sido obstáculo permanente para la formación de una cultura ciudadana y la conformación de un sólido sistema político democrático. La ausencia de un desarrollo político liberal en México se ha traducido en una carencia esencial para la formación de ciudadanos conscientes de sus derechos y de sus responsabilidades y de un sistema político verdaderamente democrático. El proceso de transformación de súbito a ciudadano participativo requiere una transformación de las conciencias individuales y la integración de organizaciones democráticas que, conforme a derecho, generen la participación para la consecución de intereses colectivos. La integración de un amplio movimiento ciudadano que cumpla con sus objetivos específicos y que al mismo tiempo introduzca vitalidad y promueva la transformación de los partidos políticos es un requisito indispensable para que los mexicanos podamos hacer de la política el espacio legal en el cual se diriman las diferencias, maduren las propuestas y se alcancen acuerdos por mayoría en la búsqueda del bienestar colectivo dentro de un Estado liberal y democrático. Nada será viable si no se fortalecen las instituciones, el Estado de Derecho, la paz social. Nada será factible si no se combate la corrupción y la impunidad. Solo con la participación ciudadana se podrá iniciar un proceso auténtico de renovación. Un país con riqueza cultural como el nuestro es espacio propicio para la formación de liderazgos verdaderos y de organizaciones ciudadanas comprometidas, que desde la política conciban un proyecto nacional que genere de nueva cuenta la esperanza social. Por su atención, muchas gracias. Agradecemos a la doctora Gutiérrez por su brillante exposición y ahora pasaremos a la sesión de preguntas y respuestas, para lo cual le solicitamos al doctor José María Infante haga el favor de acompañarla en el presidio. La primera pregunta, doctora, dice así. Ante las enormes carencias económicas, urgencias sociales y políticas
disfuncionales, ¿por qué hablar de desarrollo sustentable? ¿Por qué? Hablar de desarrollo sustentable. Bueno, es importante hablar del desarrollo sustentable en esta situación actual en la que vivimos, porque si no nos preocupamos por la visión integral del desarrollo, que significa cuidar el ambiente, pero también transitar a la equidad social, no podremos conformar pues una nación, un Estado en el cual se dé la cohesión social entre la población, entre los habitantes, los diferentes sectores, que es tan necesario para poder generar esta visión de desarrollo para el país. De ahí que el desarrollo sustentable tenemos que verlo en esta dimensión, no solamente la de la equidad, sino también en su dimensión integral, que incluye el aspecto político y el aspecto ambiental. Así que me parece que estamos ante un reto, ante una posibilidad enorme de poder generar una transición que nos lleve más allá de lo que nosotros ahorita estamos viviendo y concentrar esfuerzos para un programa que permita efectivamente poder transitar hacia un desarrollo, pero un desarrollo que cuide el ambiente, que se preocupe por generar empleos, por distribuir el ingreso y por generar una condición democrática en la cual radican hoy en día la solución de grandes problemas. Sí, no sé. Muy bien, la segunda dice, ¿qué cambios requiere el país para que se puedan instrumentar las propuestas de reforma a la política económica vigente? Creo que la conferencia ya lo había contestado, pero si quieres abundar. Bueno, algo que estamos señalando en esta intervención es que hoy en día el cambio fundamental radica en la política. Si nosotros dejamos que la economía siga su curso, esta inevitablemente va a conducirnos a una situación cada vez más descendente. No hay manera de que la economía por sí misma reaccione, no puede hacerlo, porque está sustentada en estructuras, en leyes que se han formado, que se han creado en estos 30 años. Y esa es la dinámica propia que lleva la economía. Podrá haber 1 o 2 años que crezca un poco, pero volverá a caer. Y la tendencia es una tendencia gradual descendiente. No significa que el país se va a colapsar. Es un país que tiene grandes potencialidades como nosotros lo vemos, pero entender la economía es entenderla en estos comportamientos macroeconómicos de los que hemos estado hablando. De ahí que la solución está en la política. Nosotros tenemos en el momento actual una democracia que es disfuncional, porque no hemos logrado ponernos de acuerdo en qué tipo de proyecto de nación queremos. Es decir, no se ha podido concretar una serie de políticas que permitan generar una transformación a pesar de que vemos que vamos hacia una tendencia progresiva y descendente. Hay otros países que ya han generado estas políticas de cambio. Brasil